nuevamente desde aquí, desde la última trompeta, filial Virrey del Pino, a través de este Facebook. Y bueno, gracias le doy al Señor, como siempre estoy con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo en este lugar, y agradecido al Señor por cuanto ustedes nos pueden estar mirando a través de esta página, hermano. También por la vida de los hermanos de la radio de la predicadora que nos permiten salir en conexión con ellos. Que el Señor bendiga sus vidas. Saludamos a nuestro amado pastor Ramón Encina, que estuvo haciendo hoy el programa a la mañana, y también a todos los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, ubicada en la calle José Hernández 384. También, hermano, queremos recordarles los días de reunión de la Iglesia Central, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana. También tenemos reuniones presenciales aquí en el kilómetro 41 a 700, los días martes a las 19 horas, hermano, en la calle Colastiné 8066 entre Escribano y Fragueiro. Si usted quiere visitarnos, puede hacerlo los días martes para poder formar la iglesia local también en este lugar. Gracias damos al Señor, hermano. Vamos a orar y vamos a comenzar con esta hora de programa en este día. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder trazar tu palabra, de poder extender, Señor, este mensaje de gracia a todos aquellos que nos escuchan, Señor. Bendícenos, Señor, trae claridad a tu palabra y llénanos con tu Espíritu Santo para que las palabras que salgan de nuestra boca, Señor, no sean palabras de humana sabiduría, sino que sean palabras, Señor, que edifiquen a los hermanos, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a leer, estuvimos leyendo el programa pasado allí en 2 de Corintios, en el capítulo 5, alabado sea su nombre. En el capítulo 5, en el versículo 19, habíamos estado leyendo, y dice la palabra del Señor, y todo esto es de Dios, dice, el cual nos reconcilió así por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Alabado sea su nombre. Y vemos que Dios estaba en Cristo, y bueno, yo había dicho que Dios se hizo carne, pero vemos que ahí cometió un error. No es que Dios se hizo carne, sino que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, que el Verbo fue el que se hizo carne. Cristo, que estaba en el principio con Dios, dice, en el principio el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, dice, y en el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne. ¿Vio? Entonces, no fue el Padre el que se hizo carne, sino que fue Cristo el que se hizo carne. El Hijo se hizo carne. Y ahora dice la palabra de Dios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y eso es semejante al tiempo presente. Nosotros no tenemos a Dios en nosotros, sino que tenemos la vida de Dios en nosotros, al igual que Cristo la tenía. Por eso los apóstoles le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros. Dice, y no creéis, y dice que el Padre es en mí y yo soy en el Padre. ¿Vio? Y entonces vemos que ahora Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Bueno, ahora la vida de Dios está en nosotros, manifestándose, dándose a conocer, siendo asistida por el poder del Espíritu Santo con prodigios, milagros y diversas maravillas, ¿vio? Para que el mundo pueda ver a Dios en medio de nosotros. Por eso vemos aquí que Dios dice, porque Dios ciertamente estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Ahí podemos leer en Romanos capítulo 3, 24 y 25. Señor bendiga a los hermanos que nos están escuchando. El Señor le dé revelación, sabiduría en esta palabra. Como siempre decimos, nosotros siempre damos el conocimiento de la palabra, pero la revelación la trae el Espíritu Santo, hermano. Y aquí dice la palabra del Señor en capítulo 3 del libro de Romanos, versículo 24 y 25, al cual Dios ha propuesto o puso como propiciación por la fe en su sangre, para la manifestación de su justicia,
¿vio? A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica a aquel que es de la fe de Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación en su sangre. ¿Y quién fue el que Dios puso en propiciación por su sangre? A nuestro amado Señor Jesucristo, a su Hijo. A su Hijo. Él pagó el precio por nosotros. Él ocupó nuestro lugar. ¿Vio? Y entonces así nos dio a conocer Él el amor y la vida de Dios, la cual buscaba reconciliar con Dios al hombre. ¿Vio? A reconciliar con Dios al hombre. Por eso aclaramos esto, hermano. Entonces dice acá la palabra del Señor, y todo esto es de Dios, el cual nos reconcilió a sí mismo por Cristo. ¿Vio? Él nos reconcilió por medio del sacrificio de Cristo, por medio del sacrificio de su Hijo, dando a conocer el amor, nos reconcilió con Él. Alabado sea su nombre. ¿Vio? El cual nos reconcilió, dice la palabra. Y ahí podemos leer en Romanos 5:10. Fíjese qué maravillosa la palabra del Señor. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Vio? Fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo. Cristo fue el sacrificio perfecto. Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veo que dice en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado, de la culpa del pecado. Alabado sea su nombre. Él derramó su sangre. Él puso su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Entonces dice, porque si siendo enemigos, ¿cuándo lo hizo? Cuando nosotros éramos enemigos. Alabado sea su nombre. Fuimos reconciliados con Dios, dice, por la muerte de su Hijo. ¿Vio? Para ser reconciliados con Dios tuvo que haber una muerte, tuvo que haber un derramamiento de sangre. Y esta sangre que se derramó y este sacrificio que se ofreció fue perfecto. No como el de los becerros o el de los machos cabríos, que aunque el becerro era sin defecto, porque tenía que ser sin defecto, la sangre no podía borrar el pecado del hombre, solamente lo cubría. Pero la sangre de Cristo dice que nos limpió a nosotros de todo pecado. Alabado sea su nombre. Entonces dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿No? Y entonces, ¿y cuándo fue esto? Cuando nosotros éramos enemigos. Cuando nosotros éramos enemigos, Cristo vino a este mundo a ofrecer su propio cuerpo por nosotros, a ofrecer su propia sangre por nosotros. Él derramó su sangre. Alabado sea su nombre. Y por medio de esa sangre Él abrió el camino nuevo y vivo al Padre. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Para que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios nuevamente. El hombre pudiera tener comunión con nuevamente. Porque el Dios no podía tener comunión con el hombre a causa del pecado. Dios lo miraba al hombre y veía el pecado. Y no podía tener comunión con el hombre. Pero ahora Dios nos ve a nosotros en Cristo. Y en Cristo nosotros, lo que hemos creído y lo que hemos muerto y nacido de nuevo, Dios nos ve sin pecado. Dios nos ve sin pecado. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Por eso dice en el versículo 17 de 2 de Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Dice, creados según Dios, dice, para buenas obras. Alabado sea su nombre. De modo que si alguno está en Cristo, y nosotros estamos en Cristo, ¿vio? Cristo está en nosotros, pero también nosotros estamos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Alabado sea el Señor. Y hoy cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, estamos diciendo que estamos ligados a la cabeza, que es Cristo, la cabeza del cuerpo. Cuando nosotros decimos que estamos en Cristo, decimos que tenemos comunión con la vida de Dios que está en nosotros. ¿Vio? Y entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí, pero vos antes eras esto y vos eras lo otro. Sí, pero dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo llevó, en el Romanos capítulo 6, versículo 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado.
Cristo llevó el viejo hombre, Cristo llevó la vieja vida, Cristo llevó el cuerpo de los pecados a la cruz y lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más resucitó. Lo que resucitó con Cristo fue una nueva creación. Por eso dice acá la palabra, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie según la carne conocemos. Y si aún a Cristo conocíamos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces nosotros estamos en Cristo. A ver, nosotros estamos en Cristo. Y dice, las cosas viejas pasaron. Si nosotros estamos en Cristo y las cosas viejas pasaron, ¿quién nos puede juzgar? ¿Quién nos puede condenar? De ahí nosotros vamos a Romanos capítulo 8, versículo 32, y vemos quién es el que nos puede juzgar. A ver si hay alguien que pueda juzgarnos a nosotros. Entonces dice acá la palabra del Señor. Y el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y cómo nos justifica Dios? Porque hubo un precio que se pagó. Cristo vino y pagó el precio por nosotros, dando a conocer a Dios a través de su vida, dando a conocer el amor de Dios a través de su vida. Cristo pagó el precio por nosotros. Entonces dice, y el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por nosotros. ¿Por qué no lo perdonó? Porque Él cargó el pecado de todos nosotros sobre sí y lo llevó a la cruz, lo crucificó y lo mató. Y cuando Dios miraba a Cristo en la cruz del Calvario, Dios lo único que veía era el pecado. Entonces no pudo perdonarle. Tuvo que juzgar el pecado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de su Hijo, ¿vio? Para traernos justicia a nosotros, los que creemos. El que aún ni a su propio Hijo, dice, perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarnos ahora, los que hemos nacido de nuevo, de que somos pecadores? Nadie puede acusarnos. Nadie puede acusarnos, nadie puede señalarnos a nosotros como pecadores, porque Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo entregó su vida por nosotros. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él. Entonces ahora, ¿quién nos va a acusar a nosotros? Nadie. Por eso, hermana, hermano, usted que se siente culpable, usted que se siente condenado, usted que siente que Dios no le perdonó a usted, déjeme decirle que hay una buena noticia. Dios nos justificó en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó nuestro lugar. Cristo llevó a la cruz el pecado de todos nosotros. Lo crucificó, lo mató, lo sepultó y nunca más lo sacó a la luz. Entonces Dios nos justificó a nosotros en Cristo. Él es nuestra justificación, como dice allá en 1 Corintios, de capítulo 1, versículo 30, que Cristo nos fue hecho por Dios santificación, justificación, redención y salvación. Fíjese, qué maravilloso, hermano. Ahí está nuestro descanso, ahí está nuestro deleite. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Entonces dice acá la palabra, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él nos justificó a nosotros. ¿Cómo nos justificó? Por la fe en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Por la fe en el sacrificio de Cristo. Él nos justificó a nosotros. Él ofreció a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Vio? Dios nos justificó a través de Cristo. Y entonces ahora, ¿quién nos puede condenar? ¿Vio? Y el único que nos podía condenar fue aquel que murió por nosotros. Porque dice ahí en el versículo 34, ¿quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió. ¿Vio? Cristo es el que pagó el precio. El único que tiene poder y derecho de condenarnos a nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? No nos condena el Señor. El Señor nos ha salvado, nos ha justificado. Y no hay, dice la palabra del Señor en Romanos 8:1, no hay ninguna condenación en Cristo Jesús. Dice, ahora no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Vio?
Entonces, fíjese lo que dice la palabra. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo nos justificó? Enviando a su Hijo para que muriera en propiciación por nuestros pecados. Y entonces dice, ¿y quién nos acusará? ¿Quién nos acusará? Dios es el que justifica. ¿Y quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Entonces, fíjese que después nosotros si vamos, seguimos la enseñanza, vemos que después todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo. Pero cuando compadezcamos delante del tribunal de Cristo no vamos a compadecer para condenación, sino para retribución de nuestra herencia. Porque dice, cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. Entonces el Señor no nos va a condenar, sino que va a retribuir conforme a lo que hayamos hecho mientras que estábamos en el cuerpo, conforme a lo que hayamos dejado que la vida de Dios se manifieste en nosotros. ¿Vio? Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, y el que intercede por nosotros. Por eso, amados hermanos, usted erró el blanco, usted se equivocó. Déjeme decirle que Cristo no le condena a usted. Cristo no le condena a usted. Cristo está intercediendo por usted delante del Padre. No, Padre, yo pagué el precio por él. Yo derramé mi sangre por este hermano, esta hermana. Yo ocupé su lugar. Yo le llevé a él a que él pudiera ver el amor que tú manifestaste a través del sacrificio que yo hice para que él te amara más y más. ¿Vio? Qué maravilloso, hermano. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Y si Cristo murió, ¿por qué cree usted que murió Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿quién va a condenarnos a nosotros? Dios ya quedó satisfecho, porque el sacrificio que tenía que hacerse ya fue efectuado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo derramó su sangre preciosa por nosotros. Entonces ya satisfizo la demanda que había en cuanto a la redención por el pecado. Alabado sea su nombre. Gracias damos al Señor, hermano. Gracias por esto. Gracias le doy al Señor. Gracias le doy al Señor porque llegó mi mamá. Que el Señor bendiga su vida. Y bueno, no sé si quiere saludar a la audiencia. Amén. Saludo a cada uno de los hermanos con la paz del Señor. Bueno, agradecido al Señor, ¿no?, de haber podido llegar a todos los oyentes, que esta palabra que estás transmitiendo sea una palabra de edificación, una palabra de consolación, de aliento, ¿no?, para aquellos hermanos que por ahí están dudando, están quedados, y para los que nos seguimos congregando, que sea una palabra de edificación, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Y entonces, como seguíamos leyendo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Vio? ¿Quién los va a acusar? ¿Vio? Dice en el libro de Apocalipsis, dice, ha caído, dice, el acusador de nuestros hermanos. Aquel que le acusaba a los hijos de Dios delante de Dios de noche y de día. ¿Y quién es ese? Satanás. ¿Quién acusará ahora a los escogidos de Dios? ¿Quién puede ir delante de Dios ahora a decirle, no, si tus hijos son pecadores, tus hijos son carnales, ¿no? ¿Quién nos puede acusar? Dios, para defendernos, tiene la sangre de su amado Hijo Jesucristo. Él dice, no, porque mi Hijo pagó el precio por ellos. Mi Hijo derramó su sangre preciosa por ellos y los redimió de la culpa, del poder del pecado. ¿Vio? Qué maravilloso, hermanos amados. Entonces dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Vio? Dios justifica. ¿Y cómo nos justifica a nosotros? Por la fe. Dios nos justifica por la fe. ¿Y cómo es eso? Y voy a leerles ahí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Fíjese cómo nos justifica Dios. Alabado sea su nombre. Amén. Amén. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? Entonces dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿cómo somos justificados? ¿Cómo alcanzamos la paz? Por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice acá la palabra, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Una paz de posición. ¿Vio? Una paz de posición. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya ahora no nos ve como pecadores. Dios nos ve como hijos amados. Como hijos amados. ¿Vio? Y entonces Dios nos ve en Cristo ahora y Dios nos ve santos, sin mancha, sin arruga. Entonces dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces no solamente que tenemos paz para con Dios, sino que tenemos entrada a la gracia. ¿Vio? Tenemos entrada a la gracia, donde Dios nos hace saber a nosotros todas las bendiciones que Él nos dio en Cristo Jesús. Todas las riquezas que Él nos dio en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces, fíjese, hermanos, si no tenemos motivo para gozarnos, para alegrarnos, de que Dios nos justificó en la persona de su Hijo. ¿Vio? Dios, dice, estaba en Cristo. La vida de Dios estaba en Cristo, dándose a conocer al mundo a través del amor de Dios. A través del amor que Cristo manifestó en la cruz para con nosotros. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. Y entonces, ¿cómo se dio a conocer? Nos justificó. Nos justificó a nosotros que merecíamos la condenación en el lago de fuego. Nos justificó. Nos hizo saber cuánto Dios nos amaba. Nos hizo saber a nosotros cuánto Dios manifestó su amor para con nosotros. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. ¿Vio? Por eso nosotros vemos que dice la Escritura, Dios estaba en Cristo, la vida de Dios se estaba manifestando en Cristo. El Espíritu Santo la vida de Dios se estaba dando a conocer a través del amor de Cristo en la cruz del Calvario, y el Espíritu Santo hoy nos está dando la revelación, el entendimiento de cuánto amor tuvo Dios para con nosotros, de cuánto amor tuvo el Señor para con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso, hermanos amados. Y ahí, él era ahí en Tito, alabado sea su nombre. Fíjese, en Tito capítulo 3, versículo 4, en el 3, dice, porque también, dice, éramos nosotros necios en otros tiempos, rebeldes, extraviados, sirviendo a concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿vio? Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó, dice, en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. ¿Vio? Fíjese cómo nos amó el Señor, cómo nos amó el Padre a nosotros, de tal manera que envió a su Hijo. ¿Vio? Envió a su Hijo para que Él le pudiera dar a conocer. Bueno, hoy está la iglesia para que le pueda dar a conocer a Dios. ¿Vio? ¿Cómo le da a conocer a Dios? Y porque hemos recibido la misma vida. Hemos recibido la misma gracia. Alabado sea su nombre. Hemos recibido la misma gracia, ¿vio? Qué maravilloso, hermano. Y ahí en Juan capítulo 17, fíjese. Alabado sea su nombre. Juan capítulo 17. Dice, en el 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo, de la fundación del mundo. En el 22 dice, y yo la gloria que me diste le he dado, para que sean uno, como también nosotros somos uno. ¿Vio? ¿Y qué gloria nos dio el Señor a nosotros? Nos dio su vida.
nos dio la vida del Padre. ¿Por qué eran uno el Padre y Él? Porque tenían la misma vida. Y dice, la gloria que tú me diste, dice, yo les he dado para que sean uno. Y no podemos ser uno si no tenemos la misma vida. No podemos no podemos ser uno si no pensamos o creemos todo lo mismo. ¿Vio? Como dice ahí en el libro de Efesios, alabado sea su nombre. En el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Fíjese. En el 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén, amén, hasta ahí nomás. Yo fíjese, un cuerpo, un espíritu, como también sois llamados en una misma esperanza de vuestra ocasión. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces ellos eran uno, porque tenían la misma vida. Y así nosotros también somos uno, no solamente con el Señor, que es la cabeza por causa de tener la misma vida, sino que somos uno con nuestro hermano. Somos uno. ¿Qué nos une qué me une a mi hermano o a mi hermana? La vida de Dios que está en nosotros. La vida que hemos recibido nos une a nosotros. ¿Vio? Por eso dice la palabra de Dios, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Vio? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. ¿Y qué sentir? La vida que él recibió del Padre lo llevó a él a poder satisfacer la necesidad que había en el Padre de derramamiento de sangre y de remisión de los pecados para con el hombre. Entonces esa vida nosotros hemos recibido. Hemos recibido. ¿Qué es esa vida? Esa vida, ¿cómo la recibió Jesucristo? ¿Cómo recibió la vida del Padre el Señor Jesucristo? Como dice ahí en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 19 y 20. Alabado sea su nombre. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en el siglo, sino también en el venidero. Amén, gloria a Dios. ¿Vio? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Y cuál habrá sido la supereminente grandeza del poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos y ahora es para con nosotros? Y su propia vida. Su propia vida. ¿Vio? Por eso esa vida tenemos nosotros, tenemos la vida del Padre. Y Cristo dio a conocer la vida del Padre. Por eso decimos que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, por medio de esa vida que Él dio a conocer. Y por medio de ese sacrificio precioso que Él ofreció en la cruz del Calvario por nosotros. Ahora esa vida está en nosotros. ¿Vio? Porque Dios se quiere dar a conocer a través de nosotros. ¿Y cómo se da a conocer a través de nosotros? Cuando nosotros le damos lugar a esa vida. ¿Y cómo le damos lugar a esa vida? Y entonces tenemos que ir ahí a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 hasta el 10, 11, que siempre leemos. 4, 7. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Vio? Fíjese, amén, hasta ahí nomás. Fíjese, entonces llevando la muerte de Cristo en nosotros. ¿Cómo llevamos la muerte? Y cuando la carne quiere cobrar fuerza, nosotros tenemos que
declarar la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces el Espíritu Santo mantiene en estado muerto nuestra carne, nuestro cuerpo físico y sus tendencias, sus concupiscencias, y entonces la vida de Dios se hace una realidad en nosotros. Dios se va manifestando a través de nosotros, y se va manifestando y va reconciliando a las personas con Dios. ¿Vio? Porque las personas empiezan a conocer el amor de Dios, la paciencia de Dios, la bondad de Dios. ¿Vio? La bondad de Dios, el amor de Dios, la mansedumbre de Dios, y todo eso cómo se va. Y cuando nosotros llevamos por todas partes la muerte de Cristo, ¿no? Hay una oportunidad de que el carácter de la carne o las concupiscencias de la carne se manifiesten, y nosotros decimos: no, con Cristo estoy juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Amén. Entonces la vida de Dios toma el poder y se va haciendo una realidad en nosotros. Entonces va reconciliando al hombre con Dios mismo. ¿Por qué? Porque el hombre empieza a ver una vida diferente a la que él conoce. Entonces, ciertamente que hay amor en este mundo. Pero ese amor yo no lo conocía, y no porque ese amor viene de lo alto. Como dice ahí Santiago, alabado sea su nombre. En Santiago creo que es capítulo 1. Ya les digo el versículo, hermano. En el capítulo 3, fíjese, capítulo 3, versículo 17 de Santiago. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el ¿Vio? fruto de justicia se siembra en paz, para aquellos que hacen la paz. ¿Vio? Fíjese qué maravilloso. Entonces, ¿cuál es la vida que se da a conocer a través de nosotros? La que viene de lo alto, la que es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Y cómo es? Dice: y primeramente es pura, después pacífica, después amable, después benigna, después llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Vio? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Alabado sea su nombre, ¿vio? Y entonces ahora nosotros podemos ver cómo se da a conocer la vida de Dios a través de nosotros. Cómo se da a conocer la vida de Dios a través de este vaso de barro que contiene un tesoro, que es esa vida maravillosa y preciosa. Y esa vida va transformando nuestra mente, nuestro corazón, nuestro sentir, ¿vio? Para que Cristo sea el todo y en todo, dice la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, fíjese qué maravilloso. Entonces dice: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo. ¿Vio? Siempre tenemos que llevar la muerte de Jesús en el cuerpo, dice. Como dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 8. Amén. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Vio? Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Gracias, Jesús. ¿Vio? La muerte ya no se enseñaría más del Señor. ¿Por qué? Porque en cuanto murió una sola vez, dice. ¿Vio? Pero en cuanto vive, para Dios vive. ¿Vio? Pero entonces nosotros hemos muerto y ahora vivimos para Dios. ¿Vio? Y entonces tenemos que dar a conocer esta vida a través de este cuerpo, de este vaso de barro. ¿Y cómo lo hacemos? Y rindiéndonos al Espíritu. Rindiéndonos al Espíritu. Entonces el Espíritu toma posesión de nuestro cuerpo, porque acuérdese que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vio? Y Él da a conocer la vida de Dios. Él da a conocer el amor de Dios, la paciencia de Dios. Alabado sea su nombre. Entonces dice: llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús
sea una realidad, se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Vio? Es necesario de que nosotros, por medio de la palabra de Dios, nos rindamos al Espíritu, ¿vio? Declarando que nosotros hemos muerto al pecado, hemos muerto a la carne, hemos muerto al mundo, para que la vida de Dios sea una realidad en nosotros y dé a conocer lo que Dios es. Dé a conocer lo que Dios es. Entonces, cuando la vida de Dios da a conocer lo que Dios es, fíjese, lo primero que la vida de Dios da a conocer, ahí vamos a leer en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero lo que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. ¿Vio? Fíjese, más el fruto del Espíritu es amor. ¿Vio? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Vio? Entonces la vida de Dios se va manifestando en nosotros y se va viendo el amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza se va viendo. ¿Y cómo se logra eso? Eso no es mágico, ni tampoco es producto de un esfuerzo humano. Eso es producto de una relación en comunión con nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces nosotros nos rendimos a la palabra, nos rendimos al Señor y el Señor va transformando nuestras vidas y se va dando a conocer. Se va dando a conocer y entonces el mundo puede ver el amor, la paz, la paciencia, la tolerancia, todas esas cosas. Eso está en nosotros, hermano. Eso está en usted. Pero ¿y cómo yo sé que está en mí eso, hermano Nicolás? Bueno, va a venir la situación, va a venir la oportunidad. Y usted tiene que recordar que en cuanto a la vida vieja y en cuanto a la concupiscencia de la carne, usted murió. Usted murió con Cristo. ¿Vio? Y en cuanto a la vida nueva, usted es una nueva creación. Entonces le da le da lugar a esa vida que está en usted y esa vida logra traer gloria al Padre, gloria al Señor Jesucristo, dando a conocerse a través de este vaso de barro. ¿Vio? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos dar a conocer, rindiéndonos al Espíritu, a través de este vaso de barro, la vida de Dios. ¿Vio? La vida de Dios. Que Dios pueda verse a través de nosotros, hermano. Que Dios pueda verse. La gente dice, ¿dónde está Dios en este tiempo de angustia y de necesidad? Pero Dios está en la iglesia, Dios está en los hermanos, no en la iglesia en las cuatro paredes, en la iglesia en el cuerpo. Dios está en los hermanos y quiere darse a conocer. Pero está en nosotros que le demos lugar a esa vida o que nosotros la ahoguemos y la dejemos dentro de nosotros y no le demos lugar. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que darle lugar a esa vida. ¿Cómo le damos lugar? ¿Vio? Y bueno, dice la palabra de Dios, llevando por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Para que también esa vida sea una realidad en nosotros. ¿Vio? La vida de Dios fue una realidad en nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Vio? Porque como habíamos leído ahí en Primera de Juan, creo que capítulo 1, versículo 2, 3, ¿vio? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Vio? Dios se manifestó a través de Cristo. Y hoy Dios quiere darse a conocer a través de nosotros, lo que hemos nacido de nuevo. ¿Vio? Dios quiere darse a conocer a través de nosotros. ¿Y cómo va a darse a conocer a través de nosotros? Cuando nosotros nos rindamos al Espíritu. ¿Vio? Cuando nosotros presentemos, como dice ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Fíjese lo que dice ahí. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Yo? Fíjese, entonces dice, así que os ruego que por las misericordias de Dios, y siempre hablamos lo mismo. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Lo que hemos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 del libro de Romanos. La justificación, la redención, la vida eterna, la santificación. Todas esas son las misericordias que Dios tuvo para con el hombre. Y Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, por todos aquellos beneficios que nosotros hemos recibido por medio de la gracia, que presentéis, dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Vio? Que presentéis vuestros cuerpos. Ahora, ¿cómo presentamos nuestros cuerpos? Reconociendo que nosotros no podemos por nosotros mismos, reconociendo que este cuerpo le pertenece al Señor. Porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6:19, dice, porque por precio fuiste comprados, dice, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces dice, por precio fuiste comprado. Este cuerpo le pertenece al Señor. Este ya no es el cuerpo de pecado, es un vaso de barro que contiene un tesoro, contiene la vida de Dios dentro de nosotros. Y esa vida se quiere dar a conocer. ¿Vio? Se quiere dar a conocer. ¿Para qué quiere darse a conocer? Para que el mundo crea y conozca que hay Dios en medio de nosotros. Para que el mundo crea y vea a Dios a través de nosotros manifestándose. Con un carácter santo, con un carácter amoroso, con un carácter de misericordia. ¿Vio? Y entonces de esa manera el mundo se va a volver a Dios. El mundo se va a volver a Dios, porque Dios se va a manifestar a través de su cuerpo, de su iglesia. Por eso dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis, no tomen la forma. No tomen la forma, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados. No tomen la forma del mundo. ¿Yo? No tomen la forma del mundo, no es bueno eso. No es bueno. Pero por medio de eso yo puedo acercarme a personas. No, Jesucristo no tomó la forma del mundo para acercarse a las personas. Él dio a conocer a Dios a través de su vida y las personas se acercaban a Él. ¿Vio? Las personas se acercaban a Él. Muchos se acercaban a Él. Fíjese que uno se acercó a Él y le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Vio? Creo que fue el hombre ciego ese. ¿Vio? Pero ¿y por qué se acercó? Porque él había visto y había oído que Dios se manifestaba a través de ese hombre. A través de ese vaso se manifestaba Dios. Amén. Alabado sea su nombre. ¿Vio? Y la gloria siempre es para Dios. La gloria es siempre para Dios. La gloria es siempre para nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Por eso cuando nosotros llevamos por todas partes la muerte de Jesús, ¿vio? Eso también tiene que ver con que la muerte al orgullo. Al orgullo. ¿Vio? ¿De qué me voy a vanagloriar yo? ¿De que Dios se manifiesta a través de mi vida? Y si eso es un mérito de Dios. Eso es mérito de la gracia. ¿Vio? Porque por medio de la gracia yo recibí el conocimiento de que he muerto con Cristo, pero que he nacido de nuevo. ¿Para qué? Para que Dios se pueda ver a través de mi vida. Para que Dios se pueda dar a conocer a través de este vaso de barro. Por eso, hermano, no hay mérito en nosotros. Todo el mérito lo tiene Jesucristo. ¿Vio? Por medio de su obra maravillosa en la cruz del Calvario. Alabado sea su nombre. No sé si tenía algún versículo para agregar. Respecto a lo que estabas hablando, ¿no? Ahí en 1 de Juan 4:5, podría 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Amén. Ellos son del mundo, pero por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿No? Amén, gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y si somos hijos, ¿por qué somos hijos? Porque tenemos la vida de Dios. Porque hemos recibido su propia vida.
Y esa vida está en nosotros para darse a conocer. Yo recibí la vida de mi papá. Y muchos pueden conocer partes del carácter de mi papá a través de mi vida. ¿Yo? Pero ahora nosotros recibimos la vida de Dios para que el mundo pueda conocer a Dios a través de nosotros. Y esa vida pueda alumbrar a muchos. Cuando la vida de Dios se manifestó a nosotros a través de los hermanos que nos hablaron la gracia, la vida, Dios alumbró los ojos de nuestro entendimiento. La gracia vino a nosotros. ¿Vio? Y nosotros quedamos impactados, quedamos maravillados. Porque ahora nosotros no solamente habíamos, como dijo Job, de oídas habíamos oído de Dios, pero ahora nuestros ojos podían verle, podían palpar la gracia de Dios manifestándose a través de aquellos hermanos y hermanas que nos hablaron la palabra de verdad a nosotros. ¿Vio? Podíamos ver a Dios a través de la manifestación de la vida de Él en la vida de los hermanos. Y que el Señor nos ayude para que nosotros podamos dar a conocer a Dios a través de este cuerpo de barro, ¿vio? De este vaso de barro, que Dios pueda darse a conocer. Alabado sea su nombre. Que Él pueda ser visto de los hombres, ¿vio? Que los hombres no puedan mirar a nosotros y realmente estas personas pueden dar a conocer a Dios. Dios se manifiesta a través de ellos. Dios se manifiesta a través de este hermano, de esta hermana. Mirá el amor de Dios que se ve en estos hermanos. Yo nunca había visto ese amor. Yo nunca había visto esa paciencia, esa tolerancia. Y ese es Dios dándose a conocer a través de nosotros, hermano. ¿Qué vamos a decir que es nuestro? Si no es nuestro. Todo lo que se manifiesta en nosotros en cuanto a amor, en cuanto a una vida diferente a la que este mundo ofrece, ese es Dios dándose a conocer a través de nosotros. Ese es Dios dando claridad o dándole a entender al hombre que Él puede acercarse a Él. Él le está esperando. Por eso dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, si alguno oye mi voz, dice, y me abre, dice, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Y así. Por eso, hermanos amados, es maravilloso el privilegio que Dios nos dio a nosotros de poderle recibir a Él, de que Él pueda darse a conocer en nosotros como una forma de vida, para que el mundo conozca que no está la vida pecaminosa solamente para vivir, sino que Dios se quiere dar a conocer a través de Él. Dios quiere hacer del hombre un vaso de barro que lo contenga a Él, un templo que lo contenga a Él y que lo dé a conocer. Alabado sea su nombre. Por eso, hermano, dele valor a lo que usted recibió. ¿Qué recibió? Recibió a la vida de Dios en usted. Dele valor a esa vida. Esa vida tiene la capacidad de transformarla a usted a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Yo? Tiene la misma capacidad. ¿Yo? Y entonces nosotros vamos a ver que en las situaciones vamos a tener al principio, ¿no? Al principio vamos a tener dos sentir. La carne va a querer resistirse a la palabra de Dios, pero la vida de Dios se va a querer dar a conocer y va a querer honrar a aquel que nos dio su vida. Y entonces cuando nosotros le demos lugar a Dios en nosotros, entonces vamos a poder contemplar la gloria de Dios en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestra manifestación. Por eso, amados hermanos y hermanas, fíjese, Dios está ahora, a través de su vida, está en el cuerpo de Cristo, tratando de reconciliar o reconciliando al hombre con Dios. Amén. ¿Vio? Reconciliando al hombre con Dios. Está en el hombre. Poder ver a Dios a través de la iglesia, a través de su cuerpo, manifestándose, manifestando el amor, la paciencia, la bondad, para que el hombre pueda acercarse a Él y pueda creer que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que hay Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan. Alabado sea su nombre. No sé si quería leer algo ahí. No, pero meditaba, ¿no? Siempre cuando vienen las circunstancias, la carne es lo que resalta, digamos. Pero hoy somos una nueva criatura en Cristo y ya somos un vaso nada más, que adentro está este tesoro tan grande que es la vida de Dios. Amén, gloria a Dios. Y en esos momentos recurrimos a esa vida que está en nosotros para salir de la prueba, ¿no? A través de la oración, de la lectura de la palabra,
de la comunión con los hermanos, y eso nos alimenta el espíritu y nos aleja de los pensamientos, ¿no? De las concupiscencias, digamos. Amén, Gracias, gloria a Dios. Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Entonces, hermano, hermana, ahora usted tiene que comprobar. Ahora tiene que comprobar. Dios está en mí. La vida de Dios está en mí. Sí, la vida de Dios está en usted. Y se quiere dar a conocer. Por eso el apóstol Pablo decía, sufro dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice. ¿Vio? Sufría dolores de parto, él tenía un desespero porque la palabra pudiera darle crecimiento a esa vida. ¿Vio? Pero no le va a dar crecimiento a esa vida si nosotros no la recibimos la palabra. ¿Vio? Porque si usted no recibe el alimento natural, la vida que está en usted no se alimenta, entonces no puede crecer. Si nosotros no recibimos la palabra, la vida de Dios no puede crecer y no se puede dar a conocer. Entonces, primeramente nosotros tenemos que creer que la vida de Dios está en nosotros. Y después tenemos que recibir la palabra. ¿Vio? Como el alimento que va alimentando esa vida, va nutriendo esa vida para que esa vida se dé a conocer a través de nosotros. ¿Vio? Y el mundo pueda conocer que verdaderamente hay Dios en medio de nosotros. Verdaderamente hay Dios en medio de nosotros, que Él se está dando a conocer. ¿Vio? Es maravilloso, este tema es muy hermoso, hermano. Es precioso saber que Dios nos dio vida, dice, aún dice cuando no estábamos nosotros muertos en delitos y en pecado. ¿Dónde nos dio vida? Es Cristo. ¿Y qué vida nos dio? Su vida nos dio. Dios nos dio su vida para que nosotros pudiéramos darle lugar, así el mundo pudiera conocer a Dios en nosotros. Cuando Dios se va manifestando en nosotros, Él va trayendo luz y los ojos del entendimiento de las personas van siendo abiertos y van viendo la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Que el Señor bendiga sus vidas, hermano. Que el Señor le pueda hacer entender esta palabra. Siempre lo decimos, nosotros no le vamos a hacer entender. El Espíritu Santo es el que trae la revelación de la palabra. El Espíritu Santo es el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Que el Señor pueda bendecir su vida y usted pueda acercarse a Dios y pueda descubrir lo que la vida de Dios puede producir en usted, la transformación que puede producir en usted a través de la palabra. Para que el Señor sea una realidad en su vida, también en nuestra vida. Porque ¿de qué sirve de que el Señor sea una realidad en su vida si no lo es en nosotros que transmitimos la palabra? Que el Señor pueda hacer una realidad en nuestra vida primeramente, amados hermanos. Gracias le damos al Señor por esta palabra. El Señor bendiga. Le recordamos que los días de reunión son los días martes a las 19 horas aquí en Colastinea 8066 en el kilómetro 41700. Y también los días de reunión en la iglesia central son los días miércoles y sábados a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana. Señor bendiga su vida, hermano. La calle José Hernández 384. Vamos a orar y ya nos vamos a estar despidiendo hasta el día lunes. El Señor les bendiga. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, Señor, por esta mañana, Señor, que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor, que tú nos has permitido, Señor, transmitir, Señor, esta gracia maravillosa a aquellos hermanos que nos escuchan. Te rogamos, Señor, que tú nos estés bendiciendo, Señor, y que tu palabra sea una realidad en nosotros. Bendice a cada hermano y hermana que nos han escuchado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Amén. Gracias, Jesús.